el Mishkan o templo y el Ruach o espíritu de Yahweh. Es el enfoque de esta presentación. Shabbat Shalom y bienvenidos, hermanos y amigos. En este video comentaremos la porción de la Torá conocida como Parashá Aharei Mot. Esta presentación la encontramos en el libro de Vayikra o Levítico del capítulo 16 al 18. Y en estos capítulos encontramos 4 puntos principales, que son el primero, el sacrificio de Yom Kippur. El segundo, el mandato de llevar todos los sacrificios al tabernáculo. El tercero es la prohibición de comer sangre. Y el cuarto, la prohibición de algunas relaciones sexuales. Y haciendo una conexión entre estos 4 puntos, queremos hacer un análisis de la importancia de no contaminar nuestros cuerpos, que son o deben ser el Mishkan del Ruach de Yahweh. Como mencioné antes, el nombre de esta parashá es Aharei Mot, que significa después de la muerte, lo cual nos ayuda a reflexionar a medida que avanzamos en esta parashá que la forma en cómo vivimos tiene una repercusión en lo que vendrá después de nuestra muerte. Ahora miremos cómo comienza el texto. Vayikra 16:1. Habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Con este verso podemos entender que el texto que sigue, de alguna manera, está relacionado o es una consecuencia de lo que sucedió con la muerte de Nadab y Abiú, que pudimos ver en la parashá Shemini 2 semanas atrás. Y siguiendo con el siguiente verso leemos: Y Yahweh dijo a Moshe: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con este verso vemos que Yahweh da mandamiento a Aarón, por ser el Cohen Gadol, que no debía entrar en cualquier momento en el santuario, donde se encontraba el propiciatorio, junto al arca, para protegerlo de morir, como le sucedió a 2 de sus hijos, que como mencioné hace un momento eran Nadab y Abiú. Luego en el verso 3, Yahweh dice que cuando Aarón entrase en el santuario, que más adelante dice que sería una vez al año, debía hacerlo con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y en el verso 4, Yahweh mandó a Aarón lo siguiente: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y cuando comparamos la vestimenta que es mencionada en este verso con la vestimenta que Yahweh ordenó para el Cohen Gadol en Shemot 28, podemos ver que en este caso el Cohen Gadol no debe usar el pectoral, el efod ni el manto, usando solo, además de los calzoncillos, la túnica, la mitra y el cinturón. Y de esta manera podemos entender que el Cohen Gadol, para entrar en el santuario, debía hacerlo con una vestimenta más sencilla, básicamente como cualquier otro Cohen. Y la razón de esto es porque estaría entrando al lugar más sagrado, donde dijo Yahweh que estaría su presencia, y donde el Cohen Gadol debía despojarse de cualquier vestimenta que lo diferenciara del resto de los Kohanim. Continuando con el texto, vemos que Aarón debía tomar 2 machos cabríos y un carnero del pueblo, los machos cabríos para expiación y el carnero para holocausto, para ofrecerlos en nombre del pueblo. Luego debía presentar a los 2 machos cabríos delante de Yahweh, a la puerta del tabernáculo de reunión, y en el verso 8 vemos que Aarón debía echar suerte sobre ellos, una suerte por Yahweh y la otra por Azazel. Y el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, debía ser ofrecido por Aarón para expiación. Y el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, debía ser presentado vivo delante de Yahweh
y enviarlo a Azazel al desierto. Y aquí quiero detenerme un momento para que podamos ver lo que puede representar este macho cabrío, que Yahweh ordena que debe enviarse al desierto. El texto nos dice que el macho cabrío que se envía al desierto es aquel que cayó en suerte por Azazel. Pero, ¿quién o qué es Azazel? Investigando sobre este nombre, pude notar que hay distintas opiniones de lo que significa. Algunos creen que es simplemente una referencia al macho cabrío, pero sinceramente no me parece que haga mucho sentido, ya que ¿cómo podría ofrecerse un macho cabrío a sí mismo? Lo que sí tendría sentido es que Azazel sea una referencia a un ser o espíritu que está en oposición a Yahweh, ya que el macho cabrío debía echarse afuera del campamento. Es decir, lejos del tabernáculo y del pueblo de Yahweh. En algunos libros que no se encuentran en el canon bíblico se asocia este nombre a un espíritu maligno. Y si bien no tenemos claro que estos libros sean o no inspirados, no hay ninguna mención positiva en cualquier libro ampliamente conocido en la actualidad. Por lo que podemos deducir que el macho cabrío que cayó en suerte por Azazel no tuvo la mejor de las suertes. Porque si nos preguntamos, ¿qué es mejor? ¿Ser sacrificados para Yahweh o ser enviados al desierto lejos de su pueblo y su presencia? Creo que no es necesario que responda, pero aún así lo haré. Obviamente, ser sacrificados para Yahweh, así como Yeshua, nuestro Mesías, que se sacrificó por nosotros y aprendió la obediencia. Y así nosotros podemos también aprender la obediencia, sacrificándonos, como dice Romanos 12:1, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Elohim. Entonces, podemos entender que el macho cabrío ofrecido a Yahweh, de alguna manera, también representa a Yeshua, siendo el que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Y así como la sangre del animal, es decir, la vida del animal, queda en manos de Yahweh, la vida de las personas que son representadas en ese animal también pertenecen a Yahweh. Sin embargo, si nos preguntamos qué sucede con el macho cabrío que cayó en suerte para Azazel, es decir, que es enviado a Azazel, el cual se encuentra en el desierto, vemos que su sangre no es derramada en el tabernáculo, con lo cual no es ofrecida a Yahweh. Entonces, la sangre del animal, es decir, su vida, queda en manos de Azazel, un ser que vive en el desierto. Y es interesante notar que los dos machos cabríos pertenecen inicialmente al pueblo de Israel, es decir, los dos representan a Israel. Sin embargo, uno de estos animales es ofrecido a Yahweh y el otro lleva sobre él los pecados del pueblo al desierto, lo cual indica que una parte del pueblo reconoce que es necesario que sangre sea derramada a causa de sus pecados, lo cual apunta al sacrificio de Yeshua, y otra parte del pueblo no reconoce la necesidad de que sangre sea derramada, lo cual apunta a aquellos que confían en la salvación por sus buenas obras, y por lo tanto serán echados lejos de la presencia de Yahweh y de su pueblo. Volviendo al texto de la parashá, después de leer los detalles de cómo debía hacerse todo el proceso de los sacrificios y holocaustos, en el verso 29 leemos: «Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que mora entre vosotros». Notando con este verso que este mandamiento, en el cual el Cohen Gadol entra en el lugar santísimo, donde se encontraba el propiciatorio y el arca del testimonio, solo debía hacerse en la fecha indicada, que como leímos es el 10 del séptimo mes. Y para asegurarnos de que no había ningún otro día en el cual se realizara este mandamiento, podemos leer el verso 34. «Y esto tendréis como estatuto perpetuo.
para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moshe lo hizo como Yahweh le mandó. Y cuando conectamos estos versos con el texto encontrado en Vayikra 23, versos del 26 al 32, podemos ver que este mandamiento hace referencia a lo que conocemos como Yom Kippur, o Día de la Expiación. Y ahora, hermanos, quiero hacer una comparativa entre el cordero de Pesaj y los machos cabríos que son mencionados aquí. La Escritura nos dice que Yeshua es el cordero de Elohim en Yohanan 1:29. Vamos a comprobarlo. El siguiente día vio Yohanan a Yeshua, que venía a él, y dijo: «He aquí el cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo». La Escritura nos dice que Yeshua es nuestro Pesaj. En 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Podemos notar que la conmemoración de Pesaj simboliza la salvación de Israel, permitiendo que pudieran ser libres de la esclavitud de Egipto o del pecado. Y no hay ningún texto bíblico que haga una relación entre Yeshua y alguno de los machos cabríos que son mencionados en esta parashá. Sin embargo, después de la salida de Israel de Egipto, ellos anduvieron por el desierto durante 40 años hasta entrar en la tierra prometida. Y durante ese periodo muchos murieron como castigo de sus pecados. Lo que nos da a entender que el cordero de Pesaj sí salvó al pueblo, pero que no estaban listos para entrar en la tierra prometida, porque era el primer paso del proceso y aún no estaban purificados. Cuando entendemos que las fiestas ordenadas por Yahweh simbolizan un compromiso de bodas que se realiza en varias etapas, podemos entender que Pesaj es el comienzo de ese proceso, pero no culmina hasta Sukkot, que simboliza la fiesta de bodas. Y la conmemoración de Yom Kippur es la última conmemoración antes de Sukkot, siendo Sukkot el momento cuando se consuma la boda donde tanto el novio como la novia se unen plenamente. Con esto, lo que quiero que entendamos es que la conmemoración de Pesaj es una conmemoración fundamental para ser libres del pecado. Sin embargo, no nos da entrada directa a la tierra prometida. En este punto quiero recordar la parábola de las 10 vírgenes que se menciona en Matillahu 25. En este pasaje Yeshua compara el reino de los cielos con 10 vírgenes, diciendo que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, donde las 5 insensatas son rechazadas por el novio. Y lo que quiero destacar aquí es que las 5 vírgenes insensatas, así como las otras vírgenes, estaban esperando al novio. Lo que quiere decir que todas eran novias, representando de esta manera a todo el pueblo de Israel. Y si estaban a la espera de ser desposadas es porque el novio ya las había redimido. Entonces, colocando esta parábola en contexto, podemos decir que las 10 vírgenes representaban al pueblo redimido de la esclavitud a través de Pesaj. Sin embargo, no es hasta la conmemoración de Yom Kippur donde el novio comprueba cuáles son las novias sensatas y cuáles son las insensatas, siendo las sensatas aquellas que el novio, es decir, Yeshua, recibe al igual que Yahweh recibe el macho cabrío que le tocó ser sacrificado y ofrecido a él, y siendo las 5 vírgenes insensatas las que el novio, es decir, Yeshua, rechazó, al igual que el macho cabrío que es enviado fuera del campamento, y por lo tanto deja de pertenecer al pueblo sin la posibilidad de ser ofrecido a Yahweh. Pero creo que hay muchos que piensan que no hay base suficiente para considerar que el término Azazel sea una referencia a algún espíritu maligno y que el macho cabrío que es enviado al desierto no puede ser sacrificado a demonios porque está prohibido por la Torá, lo cual es cierto. Pero el texto no dice que el macho cabrío que es enviado al desierto sea sacrificado. Aún así, vemos que el macho cabrío, como mencioné hace un momento,
no es ofrecido a Yahweh y deja de pertenecer a Israel, entendiendo esto como un simbolismo de todo aquel que pertenece al pueblo, pero no coloca sus pecados en el animal ofrecido a Yahweh, el cual apunta a Yeshua, sino que coloca sus pecados en el animal que es echado fuera del campamento, el cual carga con sus propios pecados porque no puede ser redimido por la sangre del animal ofrecido a Yahweh. Siguiendo con la parashá, en el capítulo 17 encontramos el segundo y el tercer punto mencionados al comienzo de esta presentación. Estos son, el segundo, el mandato de llevar todos los sacrificios al tabernáculo, y el tercero, la prohibición de comer sangre. El mandato de llevar todos los sacrificios al tabernáculo lo encontramos del verso 1 al verso 9, siendo los más notorios los versos 8 y 9. Veamos. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión, para hacerlo a Yahweh, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo, dándonos a entender que cualquier sacrificio que no fuera ofrecido en el tabernáculo no sería acepto por Yahweh, lo que sería similar a estar practicando idolatría. Y por otro lado, podemos entender que de esta manera Yahweh estaba dando mandamientos para mantener el orden sacerdotal, debido a que esa era la forma de sustento que tenían los sacerdotes. Y luego encontramos la prohibición de comer sangre, desde el verso 10 al 16, donde podemos destacar el verso 14, que dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. En este verso me gustaría resaltar que el verso dice que la vida de toda carne es su sangre. Y debido a esto, cuando alguien come sangre de algún animal, podemos entender que está uniendo su vida con la del animal, siendo semejante a las relaciones sexuales y por ende a la fornicación, que es como pecado de idolatría. Y ya con esto llegamos al capítulo 18 de Vayikra, el último capítulo de esta parashá y el cuarto y último punto de los mencionados al inicio de esta presentación, que es la prohibición de algunas relaciones sexuales. Y en este punto quiero comenzar leyendo el verso 3, que nos dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Con este verso quiero que tengamos en cuenta que las prohibiciones que se mencionan en este capítulo tenían que ver con algunas prácticas que tenían los habitantes de Egipto y de Canaán, por lo que Yahweh usó la expresión como hacen en la tierra de, haciendo notar que las costumbres de estos pueblos, tanto de Egipto, pueblo del que habían salido, como de Canaán, la tierra que iban a poseer, tenían costumbres que Yahweh aborrecía. Y estas costumbres a las que el contexto se refiere son prácticas relacionadas con la sexualidad, como podemos comprobar en los siguientes versos. Vayikra 18:6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Yahweh. Luego, en los versos siguientes, se menciona de forma específica quiénes son los parientes con los cuales no se debe tener relaciones sexuales, mencionando al padre y a la madre en el verso 7, también la mujer del padre en el verso 8, como lo sucedido en Bereshit 35:22, también la hermana en los versos 9 y 11, la nieta en el verso 10, la tía en los versos 12 y 13, la mujer del tío en el verso 14, la nuera en el verso 15, la cuñada, mujer del hermano, en el verso 16. Tampoco debían juntarse con una mujer y con su hija o su nieta, como dice el verso 17. Una mujer con su hermana en el verso 18, como lo sucedido con Lea y Raquel, esposas de Jacob.
Luego de esto encontramos más prohibiciones relacionadas con la sexualidad, donde el hombre no debe tener relaciones con su mujer cuando está con su menstruación. También se prohíbe que el hombre se acueste con la mujer de otro hombre, porque de esta manera se contamina. Y en este punto llegamos a 3 versos que quería mencionar con especial atención de manera individual. Veamos el primero. Vallicrá 18:21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Aquí nos dice el texto que no debemos dar nuestros hijos para ofrecerlos por fuego a Moloc. Y cuando comparamos esto con lo que está sucediendo hoy con el aborto, podemos ver una gran similitud. Y puede que algunos piensen que son situaciones diferentes. Y en verdad, puede que la motivación no sea la misma que la motivación de los pueblos que Yahweh menciona. Aún así, en los 2 casos, alguien está haciendo un sacrificio de un niño, y cualquiera que sea la motivación, nunca es por voluntad de Yahweh. El segundo verso que quiero mencionar es Vallicrá 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Aquí podemos ver otra similitud entre lo que Yahweh prohíbe en relación con lo que hacían los pueblos de la antigüedad con lo que están promoviendo muchas personas en nuestros días. Personas que no solo practican estas cosas que Yahweh prohíbe, sino que están orgullosas de practicarlas y quieren imponerlas como algo bueno. Y con esto podemos entender que los espíritus que motivaban a los pueblos como Canaán y como Sodoma y Gomorra son los mismos que están motivando a buena parte de la población hoy en día. Y el tercer verso es muy relacionado con el segundo, el cual nos dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En este caso, desconozco que se esté promoviendo esto actualmente. Sin embargo, creo que no sería de extrañar que en poco tiempo comiencen a promoverlo, porque ya están promoviendo que cualquier ser humano puede identificarse como un animal. Y para reforzar el mensaje de que los pueblos que Yahweh aborrecía en la antigüedad tenían estas prácticas, leamos los versos 24 y 30. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones, que yo he hecho delante de vosotros. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Yahweh, vuestro Elohim. Ahora que tenemos todo el contexto de la parashá, quiero recordar una vez más, como he mencionado en otras oportunidades, el verso que encontramos en 1 Corintios 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el Mishkan del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Creo que muchos ya conocen este verso, o por lo menos lo han escuchado más de una vez, y que entienden lo que significa. Pero creo que muchos no son realmente conscientes de cómo esto aplica a nuestras vidas. Y creo que con todo lo que encontramos en esta parashá podemos entender mejor la importancia de mantenernos apartados de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, que son los 4 requisitos mencionados en Hechos 15, 20 y 29, para comenzar a tener compañerismo con el pueblo de Yahweh. Y quiero, hermanos, que entendamos por qué fueron mencionados estos requisitos por Jacob, hermano de nuestro Mesías, y no fueron mencionados otros requisitos que podrían formar parte de lo esencial para pertenecer a la comunidad de la fe, como por ejemplo que se le dijera a todo nuevo creyente que debía abstenerse de robar o de mentir. Entendemos
por qué es que Jacob mencionó exclusivamente estos requisitos como los principales para cualquiera que aceptara a Yeshua como su Rey y Salvador. Lo que debemos tener en cuenta para entender la importancia de estos requisitos es la diferencia que tiene el pecar en alguna de estas cosas con cualquier otro pecado. Y es que lo que tienen estos 4 puntos en común es que con los 4 se peca contra el propio cuerpo y de esta manera se permite que espíritus malignos puedan tener dominio en algunas áreas de las vidas de las personas que practican tales cosas, inclusive haciendo que no sientan remordimiento con algunos pecados. Y por eso son tan importantes estos 4 requisitos mencionados por Jacob, que son pecados que traen muchas maldiciones. Teniendo como ejemplo el pecado de adulterio de David con Betsabé, que llevó a David a conspirar para que Urías, marido de Betsabé, muriera en batalla. Y de los 4 pecados, aquel que actualmente es más común es el de fornicación. Pero no debemos descartar que en el futuro sean más comunes los otros 3, porque estamos viendo cómo el mundo cada día está empeorando, donde llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hermanos, procuremos que nuestros cuerpos no sean profanados. Sabemos que hoy en día la industria está afectando en gran manera lo que consumimos, pero confiemos en Yahweh. Él tiene un plan perfecto para cada uno. Y si nos humillamos ante Él y le rogamos, Él nos dará la salida para mantenernos puros. Tenemos el ejemplo de Daniel, que encontramos en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 1, versos del 8 al 16, donde Yahweh le dio gracia a Daniel y sus amigos para no tener que contaminarse con la comida del rey. Si queremos que el Ruach de Yahweh viva dentro de nosotros, busquemos mantener el Mishkan, es decir, nuestro cuerpo, lo más puro posible. Shabbat Shalom.